Muy buenos días a todos los que nos están siguiendo fielmente estos programas. Hemos estado teniendo noticias de manera orgánica de algunas personas que nos conocen, otras que me han escrito, otras que de alguna forma me han hecho ver que han estado siguiendo el programa y nos alegra. Los animo a que sigan sintonizándonos, buscándonos a través de las redes. Esperamos en Dios poder llenar de alguna manera inquietudes y especialmente motivar el corazón para que usted se encuentre de una manera genuina con su Señor. Esté donde esté, practique lo que practique, viva lo que viva. Dios está dispuesto con todo ser humano para poderle brindar no solo la salvación, sino también el conocimiento pleno del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer el tiempo de nuestra visitación, y después de que Dios nos ha visitado y Él ha decidido estar con nosotros, nosotros ir creciendo y desarrollándonos en esa vida maravillosa que el Dios del cielo decidió prodigarnos a través de su Hijo Jesucristo, y que cuando nosotros estamos en una comunión con Él podemos no solamente conocerla, sino también permitir que sea dispensada en todo nuestro ser para que espíritu, alma y cuerpo puedan ser hallados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga a todos. Amén. Aquí ahora tenemos una pequeña variante en lo que vamos a hacer el día de hoy. Ya va a tener el tiempo mi hijo para que les comente, pero vamos a abordar, a comentar un tema antiguo que dimos hace un buen tiempo en alguna de nuestras de las iglesias que nos permite el Señor atender, y el tema era acerca de la religión institucional y la religión genética y adquirida. Vamos a abordar sobre este asunto y voy a dejar que sea mi hijo el que me pregunte y me vaya dando las pautas para que podamos comentar, no predicar, sino comentar sobre esta temática. Gracias. Dios les bendiga a todos. Pues, como tú lo decías, tal vez más que un tema en específico, sí, referente obviamente a lo que es la religión, tengo pues una serie de preguntas, ¿verdad? Antes de entrar a las preguntas, quisiera mencionar lo que pues el Señor nos ha dado de adelanto en cuanto a la religión. La religión es la disposición y empeño del ser humano por buscar lo que es de Dios por sus propios medios, ¿verdad? Sabemos ahora por la palabra que la religión es un camino ajeno al corazón de Dios. Y tal vez esto va a sonar como un boom para muchos afuera, porque pues hay un dicho que dice que todas las religiones llevan hacia Dios. Ya. Nosotros, después de no solo de entenderlo en la Escritura, sino de vivirlo, de experimentar la muerte espiritual, hemos visto que es un camino ajeno al corazón de Dios, ¿verdad? Y que no es que nos lleve hacia Dios, sino que al final nos lleva a quedarnos con conceptos, pero sin la vida del Señor, ¿verdad? La religión, entre más religión tengamos, menos será la experiencia de Cristo. Y entre menos religión tengamos, mayor será la experiencia de Cristo en nosotros, ¿verdad? Me llama la atención, sin salirme del tema, que en medio de ese huerto donde inició la creación del hombre, según Génesis 2:9, el Señor pues puso todo, pero en el centro del huerto, no sé a cuánta distancia porque no lo dice Génesis, pero en el centro del huerto puso Dios el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Todos sabemos que el árbol de la vida era lo que Dios al final tanto anhelaba que el hombre tomara. Y sabemos que la ordenanza del Señor les dijo: pueden comer de todos los árboles del huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y
Ahora no estaban tan a la distancia porque el huerto seguramente era muy grande, pero en el centro estaban los dos árboles. Es decir, por lo menos al comer de la vida, si hubiera sido Adán, hubiera visto la distancia cercana, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y viceversa. Cuando ellos comieron de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, estaba a la vista, no estaba escondido la vida, ¿verdad? Entonces, sí me llama la atención porque al día de hoy yo creo que ese escenario del principio de la creación es el escenario casi que de todo creyente, ¿verdad? Donde también nos encontramos todos en una elección que ha sido casi opacada, ha sido nublada en la mente del creyente, simplemente porque al igual que Adán y Eva hemos sido engañados, ¿ya? Las estrategias del enemigo siempre han seguido su curso hasta este día, pero también somos puestos nosotros delante del Señor, y eso no lo puede negar ningún creyente, que la vida hoy para nosotros es Cristo, ¿ya? Y somos puestos nuevamente en ese mismo escenario, pues, ¿verdad? Quisiera que tuviéramos presente, tantas veces tú has hablado de este escenario, de lo que Dios anhelaba hacer con el hombre, ¿verdad? Pero el hombre básicamente se desvió. Ahora, sin salirnos del tema, ya viendo lo que es un concepto básico de lo que es la religión, nacen las preguntas, ¿verdad? Tenemos una religión que en su momento tú nos compartías, por lo menos yo no estuve físicamente presente en ese tema cuando tú lo diste, pero sí lo leí, ¿verdad? Nos hablabas de una religión institucional, una religión genética, una religión adquirida. Qué bueno que este camino que ha apartado al pueblo del Señor de la vida del Señor, es bueno conocerlo, ¿verdad? Es bueno distinguirlo, porque creo que el diablo ha sido astuto para meternos no solo mentiras, no mentiras a las claras, sino medias verdades, ¿verdad? Y sabemos que los problemas más grandes, o el problema más grande del ser humano, fue haberle creído a esa mentira del enemigo, y de ahí nace, pues entendemos en realidad lo que es la religión, ¿verdad? Pero quisiera que tú nos dijeras dónde ves pues la raíz, de dónde ves que se gesta todo este escenario, cómo brota esa religión realmente, cómo el hombre al final cae pues en esto, porque Dios lo había hecho perfecto, lo había hecho pleno. Pero quisiera que nos comentaras un poquito de la raíz de la religión y cómo es que tú vistes pues la religión en estas diferentes partes, la religión institucional, la religión genética y la religión adquirida. Bueno, tú decías al principio que la religión es la disposición y el empeño del ser humano por buscar lo que es de Dios, pero con sus propios medios y esfuerzos. Agreguemos un pensamiento más a lo que es religión. La religión es el deseo del hombre de buscar a Dios sin tener en cuenta a Dios. Y ojalá que a todos se les quedara ese pensamiento. La religión es el deseo del hombre de buscar a Dios sin tener en cuenta a Dios. Si vamos al origen de la religión, tendríamos que decir que la religión es la caída misma del ser humano. Para poder entender bien la religión, tendríamos que darnos cuenta que la religión es precisamente la caída del ser humano. Entonces, cuando nosotros hablamos de religión, tenemos que ir a entender, ir al Génesis y entender cómo fue que el hombre cayó. Y por eso es que nosotros vemos que en el huerto no hubieron caídas de tipo morales, ¿verdad? No hubo una caída
un pecado moral, un pecado de mentira sexual, etcétera, sino que simple y sencillamente hubo una desobediencia a Dios en desear lo de Dios sin tener en cuenta cómo Dios quería que se consiguiera eso. Entonces, la raíz de la caída del ser humano es un conflicto que se crea entre él y el hombre, entre Dios y el hombre, de ese empeño humano insistente de querer lo divino, pero de su propia manera. Entonces, cuando el hombre toma la acción del conocimiento del árbol, de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿por qué lo come? No lo come porque quisiera contrariar a Dios, en realidad. Él dice que el mismo Satanás le dijo: ustedes van a ser como Dios. Y yo creo que un día nosotros seremos como Dios, en el sentido de que llegaremos a ser a semejanza de Dios. Así lo dice Primera de Juan, porque cuando le veamos seremos semejantes a Él. Así que no estamos diciendo algo antibíblico en relación a eso. Entonces, lo que el hombre pretendía era ser semejante a Dios, y fue lo que le propuso el diablo. Pero ¿dónde estuvo el toque para que el hombre tomara la decisión de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y no comer del árbol de la vida, que lo iba a llevar realmente al camino, al mismo fin, pero por el camino correcto, ¿verdad? Y es que el árbol de la ciencia del bien y del mal era apetecible a la vista y deseoso para alcanzar sabiduría, era deleitoso, era placentero para sí mismo. En otras palabras, el camino que el hombre escogió con el cual cayó fue pretender buscar a Dios, pero encontrando en ello su propio placer. Y esto es algo bien tremendo, porque nos vamos a dar cuenta nosotros hasta dónde realmente estamos desprendidos de religión. Porque podemos estar desprendidos de la religión, la institucional, etcétera. Ya vamos a definir esos tres conceptos que dimos, pero podemos pensar que estamos fuera de cualquier institución religiosa, no practicando las normativas que una institución nos está diciendo, y con todo mantener principios de religión, que siempre es ese insistente deseo de estar satisfaciéndonos a nosotros mismos, buscando a Dios. En la verdadera búsqueda al Señor la propuso Cristo. Si alguno quiere ir en pos de mí, alguien quiere alcanzar donde yo estoy, alguien quiere llegar a donde yo estoy, niéguese. O sea, el principio para buscar a Dios es la negación, y la negación implica decirle no a nuestros deseos, no a nuestros conceptos, no a nuestras metas, no a nuestros propósitos, no a lo nuestro, nada de nosotros. Entre menos nos ocupemos de nosotros mismos, más vamos a estar acercándonos a Jesús. Entonces, la religión es lo contrario. La religión es: sí, acércate, busca, pero encuentra en ello el placer. Entonces, con estos elementos podemos nosotros ir dándonos cuenta que podríamos clasificar el fenómeno de la religión. Primero, que el fenómeno de la religión es el resultado de la caída humana. Así es. La caída humana se da sin necesidad de haber cometido algún pecado de los cuales nosotros siempre señalamos. La inmoralidad, todo lo que usted se pueda imaginar. Nosotros clasificamos eso como los pecados terribles, ¿verdad? Bueno, el hombre cayó sin tener que entrar ni a un bar, ni tener que buscar otra mujer. Entonces, la caída del ser humano, si nosotros vamos a hablar de la restauración de Dios en el hombre, no podemos pensar que un cristiano, con dejar la inmoralidad, ya alcanzó la restauración que el Señor quiere. La inmoralidad y todos los pecados que vinieron como consecuencia de la caída humana, obviamente tienen que ser resueltos en nuestra vida cuando nos encontramos con el Señor. Pero
estamos tratando de arreglar los pecados y no nos damos cuenta que está el pecado, ¿verdad? En otras palabras, en lo que se convirtió el hombre. Yo podría decir, hermanos, que ese pecado, el pecado, que lo habla en singular el apóstol Pablo y tiene una significación muy especial cuando Pablo usa en singular el pecado y no los pecados, porque cuando él habla de los pecados se está refiriendo a las obras pecaminosas que hacemos nosotros hacia afuera, y cuando habla de el pecado está hablando de esa fuerza interior que nos está haciendo, nos está empujando para que nosotros hagamos pecados. En nuestra naturaleza caída, esa fuerza, diríamos, lo que inoculó el enemigo en nosotros, porque Pablo dice, yo veo en mí el mal, ¿verdad? Veo el maligno en mi ser, veo genética adversa a la que Dios alguna vez puso en nosotros, y que eso es un hecho, que hay algo, que algo engendró, inoculó, póngale usted la palabrita que no le cause conflicto, pero de que el diablo en algo engendró en el ser humano en la caída, lo hizo. Y eso es lo que Pablo narra precisamente en el capítulo 7 de Romanos, ¿verdad? Yo veo una ley en mis miembros que me induce a la ley del pecado y de la muerte. Esa ley en los miembros no es otra cosa más que el pecado. Pablo le llama el pecado en la carne, y si usted me permite, déjeme interpretarlo, que en esencia ese pecado en la carne es la religión. El pecado en la carne expresado son los pecados, pero el pecado en la carne sin expresión es religión. Entonces, al final de cuentas, eso es lo que realmente consiguió el hombre. Es que nosotros no podemos decir, mis amados oyentes de este programa, no podemos decir nosotros que cuando el hombre cayó se volvió un ser inmoral terrible, pues, ¿me entiendes? ¿Qué hizo realmente? ¿Dónde empezaron a aparecer esos pecados perversos en el ser humano? Hasta que Caín decide matar a su hermano. Pero previo todavía, en la caída, con esos dos hijos que tiene, previo al asesinato, que sería ya, digamos, el primer fruto pecaminoso que encontramos después de la caída. Lejos, antes de eso, todavía está el gran pecado de, una vez más, no solo Adán y Eva, sino una vez más, Caín pretender ofrecer a Dios un sacrificio al gusto y a la opinión de él. Otra vez la misma historia. Entonces, antes de verse los frutos de pecados, se vio el fruto del pecado en Caín mismo. Entonces, el hombre en su caída se convirtió en un ser religioso. De esa cuenta, y pensando en este pequeño resumen para no tomarme tanto tiempo y que sea conversación el asunto, podríamos decir entonces que la religión primero es de tipo genético. ¿Por qué podemos decir que la religión es genética? Es genética porque es producto de la caída. Todo el que es adámico es religioso. Entonces, nosotros nacemos siendo religiosos. En Adán todos mueren. Primera de Corintios 15, 22. Correcto. Todos nosotros que estamos adámicos, entonces lo que adquirimos de Adán es precisamente religión. Después de eso, la genética misma caída de nosotros por Adán es definitivamente religión. Ahora, conforme vamos creciendo, independientemente del trasfondo cultural o generacional que tuvimos nosotros, de nuestra familia nuclear, aunque nuestros padres no hayan sido practicantes de algún tipo de religión o hayan tenido por costumbre estar ligados a alguna iglesia o institución religiosa, por ser humanos transmiten religión. O sea, lo más impresionante es que hasta los que no son religiosos
Bueno, hasta los que pretenden ser ateos les dan principios de religión a sus hijos. Y entonces todos vamos adquiriendo, y ahí viene el segundo concepto, vamos adquiriendo una religión que nos va conformando, que nos auxilia, que se acopla a nuestra genética que tenemos, porque al final de cuentas, como dice el dicho, el niño chillón y el otro que lo pesca. Ahí sí que venimos religiosos y nuestros padres que nos terminan de conformar a religiosos. Algunos religiosos apegados a alguna institución. Algunos otros religiosos desprendidos, ajenos y hasta aborreciendo las instituciones, porque tal vez los padres se frustraron severamente en alguna religión, decidieron nunca más volver a ir a una iglesia y les inculcaron eso a sus hijos, y ahora sus hijos son apáticos a cualquier cosa que se llame iglesia cristiana, ir a un culto o lo que sea. Y tal vez decirlo para los oyentes, ¿verdad? Que para nosotros es quizás más familiar decirlo, ¿verdad? Porque alguien puede decir, bueno, mis padres me inculcaron salir de la religión, en el ejemplo que tú pones. Y en realidad, pues, inculcaron otro tipo de religión, porque ya cuando vemos que la religión va más allá de solo una institución, ¿verdad? Y vemos que la religión misma es en sí la naturaleza misma caída del hombre. Estamos seguros por la palabra y por lo que el Señor nos está revelando en este tema, que viene un padre y le inculca eso al hijo porque él mismo se frustró, vivió cosas negativas. ¿Quién no ha vivido experiencias negativas en una iglesia? Decidió ya sea cambiarse de religión denominacional o tirar todo a la basura y decir, no, mentira todo eso, tu relación con Dios es Dios y vos y nada más. Que hay cuántos casos hay así, tal vez algunos que nos están escuchando creen eso, y al final eso no los libra de la religión esta. Hay gente que piensa y dice esto: yo gracias a Dios no les metí religión a mis hijos. Es que no tenía necesidad de meterles una religión específica, ¿verdad? Porque ellos ya nacieron religiosos. Lo que hicieron fue decirles algo en contra de alguna institución religiosa, pero le siguieron de todos modos vendiendo principios de religión. Así es. Solo el hecho de, por ejemplo, decirle a un padre a alguien: usted, amigo, solo sea buena gente. ¿De qué cree que Dios lo va a despreciar si usted es buena gente? Es un principio de religión. No le haga mal a nadie. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta. También está. O sea, al final es imposible que el ser humano conforme sin religión. Al que religioso es algo así como que alguien tenga un hijo, y el hijo salió pequeñito. Y la mamá le diga siempre: ay, no, amigo, es que sos bien alto. Bueno, se la puede creer de que es bien alto, pues, ¿verdad? O de repente el muchacho es negrito, así como me pasó a mí. Y mis papás me decían: no, hombre, si no sos tan negrito, mijo. Pero yo me miraba al espejo y no me la creía, ¿verdad? Gracias a Dios yo no me la creí. Pero de nada sirve que nosotros nos estén diciendo: sí, usted no sea religioso, no sea religioso, no sea religioso. ¿En base a qué? Especialmente nosotros los latinoamericanos y la gente que ha estado, cada día creció el movimiento evangélico en nuestros países, a tal grado que por lo menos en nuestros países, El Salvador, Guatemala, pues ha de andar más o menos 50% de evangélicos, 50% de católicos, ¿verdad? Y unos cuantos de otras religiones. Entonces, en mis tiempos, decir no soy religioso es: ya no voy a cargar procesiones, ya no tengo santos, ídolos, crucifijos o lo que sea en mi casa, ya no me pongo un bendito escapulario, pues, ¿verdad? Que eran tan famosos antes, el ir a Esquipulas, por lo menos ahí en mi tierra, y venir con un escapulario bendecido y todo el asunto, y creer que era una protección. Eso dice, cuando uno perdía esas cosas, uno es libre de la religión, ¿verdad? No, libre tal vez de algunas prácticas religiosas,
pero la esencia misma del hombre es religión. Entonces podríamos clasificar nosotros la religión, y por supuesto solo una manera didáctica de ver este grandísimo tema, en la religión genética, que es con lo que nacemos, la religión adquirida, que es con la que estamos siendo criados o fuimos criados cada uno de nosotros, y la religión institucional, que es la que nos presenta algún, llámese ministerio, religión, institución, iglesia o como sea, que nos presenta un tipo de normativas que nos están inculcando, que a través de cumplirlas nosotros podemos alcanzar el favor de Dios. Entonces podríamos ir viendo cada una de ellas en lo que va del programa, y también respondiendo algunas de las preguntas e interrogantes que tú tengas. Sí, no te preocupes, porque sí, prepárate para las preguntas, ¿verdad? Okay. Porque sí, cada una de ellas, la religión, si pensamos un poquito en la religión genética, cuando se dio el tema, por lo menos en el Lucas que está esto, estaba ordenado de diferente manera, ¿verdad? Daba primero la religión institucional, después la genética y la adquirida, aunque yo creo que la más fundamental ahorita de ver es la genética, o sea, cómo está ahí, porque en realidad es el génesis de la misma religión, la caída del ser humano. Ahora sí vemos una religión una religión genética, hablando de esa, que es al final, por decirlo así, subjetiva, ¿ya? Subjetiva. ¿Ya? Y las otras dos, la adquirida y la institucional, son como que más objetivas. Pero está claro que yo no puedo decir, objetivamente no puedo decir me congrego en una iglesia si no voy, pues. ¿Ya? Obviamente que hay una religión adquirida y una religión institucional, de ambas, de toda esta segmentación de la religión, porque al final es la estrategia de Satanás para sacarnos de la vida del Señor. En esta adquirida y en la institucional, tú tienes tu experiencia, cada creyente tiene su experiencia. Hay creyentes que simplemente siguen en sus congregaciones, dentro de una religión, llámese evangélica, católica, como sea, ¿cómo ser libres de eso? ¿Ya? Porque estamos hablando de la religión institucional, ¿no? De la cual, sí, por lo menos me recuerdo del testimonio del hermano Watchman Nee, que no lo conocimos, pero lo hemos leído tanto, ¿verdad? El que sí estaba en medio de la religión institucional, ¿ya? Y decidió salir. ¿Qué le corresponde a un creyente? ¿Qué tiene que hacer un creyente? Porque hoy por hoy hay tantos que están frustrados, hay muchos que ya se fueron, se alejaron del Señor, y por eso esta estrategia es tan buena, útil para el enemigo, porque saca a uno de la religión y lo sumerge en su propia religión y lo hunde. Si alguien dice, no, yo necesito buscar de Dios, necesito ir a Dios, y vuelve otra vez a la denominación y vuelve a sumergirse. ¿Cómo es libre el creyente de esa parte objetiva, tanto de la religión adquirida como la institucional? Te digo porque en este tema al final tú no tocaste cómo ser libre. ¿Ya? Solamente sabemos, dijimos como un último comentario, lo sabemos, que hay alguien que nos va a hacer verdaderamente libres. Juan lo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el día que conozcamos realmente esa verdad, que es Cristo, vamos a ser libres. Ahora hablemos de cómo en estas facetas de la religión, la adquirida, la institucional, bueno, y también la genética, que está más a nivel interior, creo que la libertad está más a nivel... Tal vez podríamos utilizar alguna analogía para poder explicar estas tres facetas que estamos hablando de la religión. Pensemos que la religión institucional es como la ropa.
Si yo ando con mi camisa que parece cuturina porque no me queda bien, pues tengo que quitármela. Tal vez me queda muy apretada, o a veces algunas personas eran una talla small y fueron creciendo hacia los lados y se convirtieron en talla 3X y todavía quieren usar la small, ¿verdad? Y ya no se les ajusta. La institucional es como la ropa, ¿verdad? La adquirida es como la conducta, ¿verdad? Si tú tienes una forma de caminar, casi independientemente de qué tipo de zapato uses, el estilo de caminar no se te quita. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, pues, es sencillo, pues, porque se me están ocurriendo ahorita. Yo mucho tiempo de mi vida usé botas. Yo usaba zapatos solo cuando jugaba fútbol y usaba tacos, como le llamamos acá en El Salvador. Y de ahí hubo un tiempo en mi vida en que el gusto de mi papá y que a mí me gustó también, botas. Pero cuando uno camina con botas tiene que agarrar su estilo, como tirando un poco el pie para afuera, porque como si la bota es puntuda, pues no te da muy bien el pie si el pie lo llevas recto. Pero hubo un tiempo en Guatemala que se puso de moda el cowboy citadino, ¿verdad? A mí no me agarró en ese tiempo el vaquero citadino, ¿verdad? Entonces empezó la gente con la moda del sombrero, las botas y todo lo que tenía que ver con estilo vaquero. Para mí solo me vino a hacerme sentir un poquito mejor porque yo usaba ese tipo de ropa. Pero me daba cuenta y me parecía tan chistoso ver a los que empezaban por primera vez a ponerse botas. Porque como no tenían la costumbre de tirar un poquito el pie para afuera para poder caminar con la bota puntuda, entonces se miraban tan extraños y tan raros, ¿verdad? A mi consideración hasta ridículos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque al final tenés ya dos cosas. Una es el ropaje, la religión institucional, que estamos tratando de hacer la analogía con eso. La otra es la religión adquirida, el hábito, ¿entendés? ¿Verdad? La manera de desenvolverte, la manera de caminar, que no se te quita tan fácilmente. Y por último, la genética, que es un asunto completamente interior y que está la única forma de solucionarlo es en una relación genuina con nuestro Dios, que ese sería lo que vamos a desarrollar un poquitito más con el tema. Hablemos entonces de la institucional. Por ejemplo, hay quienes dicen, estamos conscientes que la iglesia genuina, y cuando hablo de la iglesia estoy hablando de todo aquel que es nacido de nuevo genuinamente, esté donde esté. En alguna medida, la gran mayoría, casi toda la iglesia en el mundo, está con un ropaje de religión, con una institucionalidad, sea una gran institución. A algunos les encantan las instituciones famosas, se sienten orgullosos y felices de decir que su iglesia a la que ellos pertenecen existe en todas partes del mundo, que su iglesia probablemente la más grande de su ciudad, de su país, de su continente, y andan haciendo todas sus estadísticas habidas y por haber. En nuestra iglesia está el mejor grupo de alabanza, ahí está nuestro predicador más famoso, ahí está, etcétera, etcétera, etcétera. La gran mayoría le gusta ese asunto, ¿verdad? Como los que somos fanáticos de algún club de fútbol, por ejemplo, pues quisiéramos que nuestro club fuera el mejor del mundo, pues, ¿verdad? Esa es cuando alguien se toma el ropaje de la institución, ¿verdad? Y vive en ella. Otros les gusta un ropaje un poquito más sencillo, ¿no? Dice, yo estoy en una iglesia de ahí de mi pueblo, se llama Fuente de Vida, por usar un nombre, pues, ¿verdad? Y nadie los conoce. Mi pastor es un hombre muy sencillo, no es arrogante, tranquilo, ahí es humilde y hasta trabaja en la tierra, etcétera, etcétera. Y ahí estoy yo feliz y contento, ¿verdad? Eso no quita que sea un asunto institucional.
Entonces, cuando estamos hablando de institucional, no estamos hablando de necesariamente algo grandísimo, sino estamos hablando de la estructura, de una estructura elaborada por el hombre, de una visión creada por el hombre, una confección humana que trata de revestir al cuerpo de Cristo. A eso le estamos hablando, la religión institucionalizada, ¿verdad? Que es como el ropaje. Puede ser de lujo la ropa, puede quedarte muy bien, te puede asentar muy bonita la ropa, o te puede quedar bien topada, de mala calidad, etcétera. Pero al final de cuentas, si tu camisa que cargas ahorita es de marca, no es de marca, es fina, es cara, es barata, al final es camisa la tuya y camisa la mía. No hay ninguna diferencia en ese asunto. Es algo que estamos usando para recubrir. Y las instituciones religiosas le están proponiendo al hombre que se vaya a refugiar en él. Entonces estamos buscando nosotros, como seres humanos, una institución religiosa que nos empiece a decir cómo debemos de caminar. Algo así como Adán y Eva, nuestro nuevo árbol de la ciencia del bien y del mal, que en la realidad es la propuesta de las instituciones religiosas. Entonces, ahí vamos nosotros a meternos a una institución religiosa y ella nos propone el bien y el mal al punto de vista de ella. Y hay algunas que rayan en lo ridículo, con el perdón, si vamos a ofender a algunas personas, pero entonces hay quienes que dicen, no, usted tiene que andar todo el tiempo con la cabeza cubierta. No, usted tiene que usar este tipo de ropa. No, usted no se puede cortar el pelo. Usted no puede aquí. Usted no puede echarse. Y empiezan a ponerle el bien y el mal, el bien y el mal, el bien y el mal, según a su propia opinión y a sus propios conceptos. Sería, digamos, como el traje más rústico que podemos encontrar. Pero ahí empiezan los sofisticados. Aquellos en los cuales nosotros decimos, nos quedan tan bien, que nosotros decimos, no hombre, esto es la pura gracia de Dios, ¿no? Y sigue siendo un aspecto institucionalizado. Entonces, la religión institucional es aquella que el hombre elabora a su criterio, que es lo que cree que mejor le queda a los fieles que están atendiendo. Así, hay religión para ricos, hay religión para pobres, y todavía algunas instituciones más, iba a decir una palabra, pero mucha piña, ¿verdad? Pero hay unas instituciones más astutas, que sus miembros rurales les ponen unas leyes y a sus miembros citadinos otras. Aquí hay una institución evangélica muy famosa. Casualmente me encontré con una persona que asistía a una de las iglesias más famosas de la capital, en San Salvador, donde técnicamente hablando va la gente de la high para arriba. O sea, solo gente... Ya se sabe. No, ahí tenés que no llegar en carro, tenés que llegar en buen carro. Entonces, empezamos a platicar algunas cosas y entonces yo le argumentaba y le decía, mire, ¿por qué, con el respeto suyo, porque yo veo a sus hijas, yo veo a su esposa vestirse muy libremente como lo haría mi esposa y mi hija o alguno de los miembros de la iglesia, pero no lo veo lo mismo en todas las iglesias suyas? ¿Cómo no? No. Yo le puedo decir a usted de 10 iglesias fuera de la zona capitalina en las que los hermanos, los pastores y los misioneros que ustedes envían desde la capital a esas iglesias ya predican de otra manera. Entonces, pero aquí suele pasar ese fenómeno. En San Salvador no es problema si llegan pintadas hasta la coronilla las mujeres y con el traje que quieran. Pero es pecado si se echan apenas un rubor en la cara, si es del pueblo. Y si es de la aldea, mucho más. Y como que entre más pobre es el asunto, más apretado es el cambio. Entonces, esa confección humana que hacemos, por poner un ejemplo del ropaje, porque hay muchos aspectos, ¿verdad? Pero por poner un ejemplo del ropaje, es la confección humana para adaptar, entre comillas, el evangelio que no es el evangelio. Perdónenme, pero hagamos un paréntesis.
hablar que eso es el Evangelio, es una ofensa a Dios. Eso no es el Evangelio. Pero se pretende que eso es el Evangelio y lo tomamos como tal y pensamos que si no cumplimos, por lo menos las personas que se involucran en la religión institucional, llegan a creer que si no hacen eso, pues están pecando con Dios. Pues, ¿verdad? Entonces, esa liberación, diríamos, que nosotros tenemos que tener, todos los creyentes, nos va a llevar un día a adquirir la mejor ropa que tengamos. ¿Y cuál es la mejor ropa? La doctrina de los apóstoles. Si hablamos entonces de la religión institucional, la solución es la doctrina de los apóstoles. Y volver a la iglesia orgánica en lugar de institucionalizada. Llámese de orgánico, de que los miembros son todos inclusivos, de que no existen los nombres, de que no existen las jerarquías, y empezamos a ver una serie de cosas, que la cabeza es Cristo, etcétera, que los miembros son responsables todos, y empieza a verse que ahora metido yo en la iglesia, sin ese revestimiento que me han dado, sin esa vestidura religiosa que me han dado, resulta que es otra cosa el Evangelio. Ahora, siempre el mismo principio. Lo que los hombres hacen termina siendo más atractivo que lo que Dios da. ¿Qué fue más, digamos, si no atractivo, porque no podríamos decir cómo confeccionaron sus ropajes Adán y Eva, sino atractivo, menos violento? Porque Dios, para conseguir pieles, tuvo que matar animales y hubo muerte. Así de, se murió el pobre corderito. No sé qué. No sé cómo harán los veganos, ¿verdad? Y todas las personas que tienen algunos conceptos tan distintos. Pero Dios vino y tuvo que sacrificar por lo menos un animal para darle pieles a Adán y Eva. Si fueron más bonitas o no, por lo menos fue más cruel el medio para suplir la vestidura de Adán y Eva que la que ellos hicieron, de arrancar unas cuantas hojitas y ponérselas en sí. Entonces, es más práctico. Entonces, siempre lo que el hombre hace satisface y tiene algo. Lo que el hombre hace, ¿quién hizo los delantales que se pusieron a Adán y Eva? Ellos mismos. Todavía seguían con la gloria de decir lo que nos hicimos para cubrirnos. Lo otro fue aceptar lo que Dios había hecho para cubrirlos. Entonces, siempre en lo que es religión, el hombre está firmando, el hombre está participando, el hombre está metiendo sus manos. En lo que es de Dios, el hombre tiene que retirar sus manos. Y una vez más, buscar esa actitud de negación y aceptación de lo de Dios, que es lo que al final de cuentas al hombre le cuesta tanto, porque no nos permite una sola gota de gloria. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Qué bonito esa parte. Hubiera sido bueno en ese momento agregarla, ¿verdad? ¿Verdad? Porque estas facetas de la religión, como tú decías, este tema está en todo, ¿verdad? Está en todo. Sí. Pero lo estamos viendo ahorita. Pues la pregunta mía era cómo ser libre, ¿verdad? Principal. No le hemos respondido, todavía no lo hemos, porque solo vimos la ropa y los hábitos. Así es, así es. Digamos, pues repasando un poquito lo que tú decías ahorita, que no está en el tema original pero estamos viendo más luz en la luz, siendo libres, ¿verdad? De este ropaje, de esta confección inventada por los hombres, es apegarnos a la oikonomía del Señor. ¿Ya? Ese sería el nuevo ropaje. Exacto. Es apegarnos a la economía de Dios, a la doctrina de los apóstoles del Nuevo Testamento. No estoy hablando de mi persona ni de ningún otro apóstol. Estoy hablando de los apóstoles del Señor, los que escribieron el Nuevo Testamento. Así es. O sea, ver que Dios no solo dejó la iglesia como decir, aquí está, sino que Dios dispuso cómo, ¿verdad? Cómo
encontrarlo a Él, ¿verdad? Como dice la palabra, Él es el camino, la verdad y la vida. Todos queremos la vida, ¿no? ¿Ya? Pero no queremos aceptar el camino y no queremos aceptar menos la realidad. No queremos desnudar ese ropaje, considerar cada creyente, a sincerarnos con nosotros mismos. Yo puedo decir que todos, en una medida, si nos ponemos frente a la palabra del Señor y la tomamos, nos vemos en ese espejo, vamos a encontrar que el Señor en algo quiere desnudarnos, ¿verdad? Porque cuando hablamos de este ropaje, pues necesitamos eliminar este ropaje. Necesitamos desnudarnos, necesitamos que Dios nos muestre de alguna manera, que traiga luz a la vida de los creyentes, a la vida aún de los líderes que están no con malas intenciones tal vez, porque están, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Algunos están predicando por avaricia, por diferentes motivos. Yo me gozo que el Señor está siendo predicado, ¿verdad? Pero hay muchos que no tienen la mala intención, sino que tienen la genética adquirida, tienen la religión genética, la religión adquirida. ¿Y a dónde más vamos a caer que en la religión institucionalizada? Si tanto tenemos la fuerza de la religión genética, la adquirida, que nos está impulsando a toda fuerza buscar este ropaje. Nosotros nos consideramos quedar en el aire como creyentes muchas veces al no ponernos este ropaje. Al creer en el evangelio puro será posible porque al final entran dudas a nuestra vida y de cierta forma la institución, como tú lo decías, comparando con un equipo, a alguien le tenés que ir, ¿verdad? No sabemos si somos más amantes de fútbol, nosotros a los que nos gusta, ¿verdad? O más fanáticos de un equipo, ¿verdad? Pero en este caso, la esencia es el fútbol. No existieran los equipos si no hubiera fútbol, y no existiera ninguna denominación si no existiera pues el verdadero evangelio. Obviamente que este evangelio ha tenido que ser recubierto de todas estas formas, ¿verdad? Tal vez la respuesta, pues una de ellas es vestirnos nuevamente, es a través de la oikonomía del Señor, que es las leyes de casa, la manera en la que el Señor quiere, la revelación de no solo lo que Él nos da, sino el camino, ¿verdad? De cómo Él quiere. Ahora, cómo nos desvestimos de ese ropaje. Aunque se escuche como se escuche, tiene que existir eso en la vida del creyente, ¿verdad? Y respondiendo a esa pregunta, ¿qué tenés tú como respuesta? Porque como te lo dije, hoy sí te voy a atacar de preguntas a modo que se responda, ¿ok? ¿Verdad? Cuando nosotros vemos las cartas de Apocalipsis, definitivamente los vencedores y por ende los derrotados estriba en cómo abrazaron o no parte o en la esencia la economía de Dios. Vemos nosotros los que se apegaron a los judíos, los que adquirieron la doctrina de Balaam, los que adquirieron la doctrina de Jezabel, los que adquirieron la doctrina de los nicolaitas. Si estudiáramos, y un día podemos estar también hablando acerca de eso, si estudiáramos cada uno de esas cosas que fueron, digamos, la batalla que tuvieron que tener las iglesias a las que se les escribió Apocalipsis para salir vencedoras. O sea, el que venciere de los nicolaitas, el que venciere de Jezabel, el que venciere de Balaam, el que venciere de los judaizantes, el que venciere en esas facetas, ese es el que encuentra, ese será parte de lo que yo estoy tratando de usar este término para que me entiendan, de la iglesia vencedora, que será la reunión, la selección, por decir así, ¿verdad? La selección de todos los creyentes que el Señor un día va a tomar para que su propósito eterno no se pierda.
Entonces alguien dirá, ¿y en su iglesia cómo está? Pues han de estar tal vez muchos en la calle. Yo no voy a meter mi mano al fuego por la gente que está en las iglesias que atendemos. ¿Y cómo estarán las gentes en las instituciones? Que es otra pregunta que me hacen. Yo pensaría que los creyentes en las instituciones, no todos están condenados a ser reprobados por el Señor. Porque si no, no veríamos nosotros, ojo, no veríamos iglesias del Apocalipsis donde habían nicolaitas y al que venciere. Entonces quiere decir que esa iglesia plagada de nicolaísmo podían encontrarse algunos que fueran vencedores. Amén. Solo hay un tipo de personajes en las iglesias del Apocalipsis que yo miro que eso sí se los va a llevar la tristeza el día que venga el Señor y nos juzgue. El liderazgo. El liderazgo, ¿por qué? Porque yo puedo suponer que si de alguna manera yo enseño mal, la conciencia de mi hermano Sam, que está aquí detrás de cámara, lo haga a él no precisamente adquirir de corazón las cosas erradas o las cosas malintencionadas que yo pueda enseñarle, y que él, a la luz de la Escritura, tome una actitud distinta. Por ejemplo, yo puedo enseñarle a él el camino de los nicolaitas, que sería las jerarquías, y él siempre vivir de manera orgánica, sometido, ¿verdad?, y ejerciendo autoridad conforme la gracia que el Señor le da. Y de alguna manera, por usar nada más un ejemplo, el día que Dios lo juzgue, aunque haya estado en una iglesia institucionalizada, será hallado vencedor. Como nosotros hemos de tener a saber qué errores, ¿verdad?, los que tal vez conscientemente no los vemos, y que de alguna manera el de corazón recto dice, no, así no siento en mi corazón poder obrar, y Dios sacar a su iglesia vencedora en medio de las instituciones religiosas. Eso es obvio en el Apocalipsis. Lo que también es obvio es que al liderazgo es otra cosa. ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿qué excusa podemos tener los que Dios nos llamó a estudiar la palabra y a no predicarla tal y como está ahí? ¿Qué excusa pueden darle los ministros del Señor que ven fehacientemente algunas cosas que no deberían de predicarse, y solo por la ambición y el deseo de que no se les destruya su iglesia local es que siguen sosteniendo ese tipo de práctica? Perdónenme, pero a los líderes un día los va a juzgar Dios. ¿Por qué? Por hipócritas. Muchos hermanos no saben fehacientemente, es que no tienen ni el tiempo para escudriñar. Pero ¿cuántos de los líderes de Dios han podido ver verdades del Señor y no han tenido las agallas, el carácter de cambiarlas? ¿Por qué? Porque se perdió su negocio, porque se perdió su futuro. Si no nos llamaron a agradar a los hombres ni convertir el evangelio en nuestra empresa y nuestro negocio. Si de alguna manera el Señor nos permite vivir del evangelio, pues gloria al Señor. Pero no nos llamaron precisamente para convertir esto en nuestro negocio. Así que si por predicar la verdad, de alguna manera, en lugar de crecer, se nos destruyan las cosas, que se destruyan. Al final de cuentas, lo que es de Dios va a permanecer. Amén. Y lo que es del hombre, que se acabe. Amén. Es más, des el gusto, líder, de acabárselo usted, antes de que venga el Señor un día y se acabe lo que usted hizo y se lo acabe a usted también. Porque en el liderazgo sí hay una forma de tratar el Señor. Por eso a Jezabel, a los que tenían la doctrina de Jezabel, a los nicolaitas, así bien, Dios los trata severamente, los juzga, los reprueba. Después dice, al que venciere. Entonces, el resto de la iglesia, sí, la iglesia que de alguna manera no todos tienen la capacidad de salir. Por supuesto, algunos que han entendido estas cosas y tienen la oportunidad de dejar las denominaciones, háganlo también. No se apegue usted a un nombre que al final de cuentas, téngalo por seguro que por ser usted miembro de la iglesia de Dios,
de la iglesia Elim, de la iglesia Benecer, de la casa de Dios, ya de quien sea. Por eso no lo van a premiar en aquel día. Eso sí téngalo por seguro. Y no estoy sintiéndome mal, ni estoy ofendiendo a nadie, a menos que alguna de las instituciones que mencioné piensen que las hizo Dios. Dios no las hizo. Dios levantó su iglesia. Y a esa, perdónenme, pero no le puso nombre. Le puso la iglesia. Entonces todo lo que mencionamos es lo que de alguna manera hemos firmado los hombres. Por eso yo dejé de firmar por Iglesia de Cristo Rema, ¿no? Decidí, oigan, estar firmando por Iglesia de Cristo Rema para que un día me caiga el juicio del Señor, me trate el Señor, me a cuenta de qué estabas tú haciendo cheques sin fondos de esa institución llamada Iglesia de Cristo Rema. Entonces dejé de firmar. Bueno, yo por lo menos hice eso. Ahora, si ustedes están firmando a nombre de sus propias cuentas, por lo menos reconozcan que son suyas y no que son de Dios. Porque Dios no necesita de la ayudita suya ni de la mano de nosotros los seres humanos para levantar su iglesia. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Si queremos colaborar, colaboremos con el Señor, pero no pretendamos ser gerentes de área del Señor, ¿verdad? En su iglesia. Eso no existe, hermano. Amén. Amén. A veces siento como que no contesto la pregunta, pero... No, claro. Yo puedo hacer, siempre trato de hacer como, aunque sea un pequeño mini resumen de lo que tú estás diciendo, porque acuérdate que como lo estamos haciendo a nivel charla, ¿verdad? Ya muy libremente. Lo que sí me aflige es el tiempo, porque vamos tan solo con un aspecto. Siempre. Pero aquí vamos. Hay que el editor de los videos se encargue de qué hacer. Tenemos la religión adquirida. Vamos a conectarnos un poquito con esta faceta de la religión, recordando un ejemplo que tú dabas en esa ocasión del pueblo de Israel. Dios tuvo que liberar, decías tú, doblemente a los hijos de Israel. En primer lugar, los liberó sacándolos de Egipto por medio de Moisés. Pero en segundo lugar, los llevó el viaje del desierto por 40 años para que ellos vomitaran y olvidaran Egipto, de donde eran esclavos, ¿ya? De donde también tantos son esclavos. El problema de los hijos de Israel era que a esas alturas Egipto no estaba a su alrededor, sino que se había arraigado en su interior. Cuando ellos recién pasaron al Mar Rojo y empezaron a ver dificultades en el desierto, continuamente decían, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Y a pesar de que ellos sabían que en Egipto no la pasaban nada bien, que se habían convertido en esclavos de los egipcios, ¿qué les sucedía? Que genéticamente se habían amoldado, habían adquirido la esclavitud, de modo que aunque estaban libres de la opresión física de Faraón, en sus corazones no eran libres. Y este escenario es exactamente el nuestro. Necesitamos salir de la religión, pero también tenemos que ser libres de ella en nuestro interior, ¿verdad? Te dejo esto como pues una pequeña ejemplo, figura de que al final es una de las preguntas que tengo, ¿verdad? Fuera del propio tema. Si tú piensas que esto tiene algo que ver, la religión adquirida, y creo que más que todo la adquirida, que es la que se va desarrollando conforme vamos siendo criados en nuestro desarrollo como seres humanos, sí tiene que ver en parte con el falso yo, ya. Lo de la religión que se va formando en nosotros sí tiene que ver pues con todo esto que tú has hablado tanto del falso yo, la religión que se va adquiriendo, porque sí es bien importante ver la religión como el ropaje inventado por los hombres y la genética que cómo hacemos. Somos hijos genéticamente de Adán y de la cual solo el Señor nos puede librar. Pero la adquirida es esa que se va formando en nosotros poco a poco,
en nuestro desarrollo, ¿tiene que ver esto con nuestro falso yo o tú crees que es otra cosa? No, sí, está completamente ligada a nuestro falso yo. Nosotros cuando vamos en nuestro desarrollo, creciendo en nuestro desarrollo psicológico, vamos teniendo ciertas dificultades a raíz de que el mundo, el ambiente y los miembros que están a nuestro alrededor, llámese la familia nuclear, como también los amiguitos que vamos teniendo en escuela, etcétera, nuestro círculo social primario, no son un ambiente perfecto. Entonces, de alguna manera, el crecimiento, el desarrollo de todo ser humano, pues es normalmente anormal, ¿verdad? O sea, de forma normal el ser humano termina con anormalidades por excesos de cosas buenas como por excesos de cosas malas, ¿verdad? No podemos nosotros decir, este muchacho se crió en una familia de gente piadosa, ¿verdad? Tal vez fueron tan piadosos que no le permitieron conocer a él otras cosas para que aprendiera, ¿verdad? O viceversa, ¿verdad? Entre gente muy corrupta y adquirió también otros hábitos. Así que el ser humano en su desarrollo psicológico es normalmente anormal. En esa anormalidad que el ser humano tiene, cuando llega el despertar del razonamiento reflexivo, que es la cuarta etapa en lo que yo puedo concebir de ese desarrollo del ser humano, es cuando precisamente se empieza a formar y a consolidar, podríamos decir, porque más que a formarse, a consolidarse el falso yo. Entonces, ahora que el ser humano puede reflexionar y no solamente experimentar, empieza a darse cuenta que hay ciertas cosas que le causan conflicto. Entre ellas, las leyes a las cuales lo han sometido a aquellas cosas de no, esto malo, esto bueno, esto es aprobado, esto es reprobado, etc. Entonces él ya tiene ahora un criterio, pero también tiene una ley. Una ley que primero está la ley de sus miembros, que es el pecado mismo. Después están las leyes adquiridas que le han dicho, mire, esto es algo terrible, etc. Pero también está su propia conciencia como ser humano ante Dios, que también le está dictando lo que es bueno y lo que es mal. Ahora tiene él diferentes presiones con las cuales tiene que lidiar. Para poderse sentir tranquilo, el ser humano sin Dios, no le queda otra chance más que ocultar y presentarse, como dice por ahí un corito, mostrando lo que no es de sí mismo. Y ahí se empieza a expresar el falso yo. Si esa persona ya crecida, 12 años en adelante, fue entrenada con religión, ¿verdad?, con esa religión adquirida, pues en base a eso va a ser la manifestación de su falso yo, ¿verdad? En base a eso, posiblemente va a llegar a sus reuniones de iglesia o a sus prácticas religiosas, no pensando ni siquiera en qué agrada a Dios, sino qué satisface su propia conciencia. Entonces, al final de cuentas, tiene una religión adquirida en todo ese desarrollo psicológico y que termina con la expresión de su falso. Sí, o sea, podemos en parte decir, o sea, ser liberados de esta religión adquirida es ser también liberados de nuestro falso yo,
¿verdad? En eso quería... Digamos, ahí lo está resumiendo muy bien. Digamos, eso es la liberación de nuestro falso yo, es liberarnos de esta religión adquirida completamente. Así es, sí, porque es algo que vamos, que lo traemos por naturaleza, pero también se va gestando en nosotros, y obviamente que cuando llegamos a ese razonamiento reflexivo, ya llegó como a su tope, ya tenemos, por decir, el juicio de todas las cosas, y tenemos también la justificación propia de lo que nosotros somos, ¿verdad? Y definitivamente, por eso veía como la puerta, ¿verdad?, de todas las cosas que tú has compartido del falso yo, para ser libres de esta religión adquirida, ¿verdad? Que nos despojemos de ese viejo hombre, ¿verdad?, que está viciado, pues, ¿verdad? Estamos viciados. Nuestra falsedad, pues, ¿a dónde nació ese falso yo? Sino en esa caída. Desde el momento que el veneno de la religión entró al ser humano, pues ahí se activó el falso yo. Es tan así de falso que ya no podía el hombre presentarse a Dios como Dios lo había creado, sino que tenía que vestirse. Sí, ya no podía mostrarse Adán y Eva tal como eran, con un falso yo ya activo. Y no se podían presentar como estaban, porque ya tenían otra condición. Sí podían, si hubieran tenido la suficiente humildad De reconocer. Pero ahí estaba la falsedad. Ahí está. Querer presentarse con Dios sin el reconocimiento de lo que somos, no nos queda más que vestirnos de religión. Quería unir pues esa conclusión, y por último, pues, verdad, que es con lo que empezamos, la genética, ¿verdad? Creo que podemos recordar también la genética de Cristo, ¿verdad? Que cuando hablamos de la genética adquirida, esa religión adquirida como genética, pues tenemos que contrarrestarla. Si vamos a hablar de Adán, pues hablemos del postrer Adán. Si nos vamos a dar jaque con Adán y reconocer que traemos religión, es bueno llamar al postrer Adán para que le dé jaque también, porque a nivel genético, ¿qué puede ser superado sino por una genética mejor, que es la de Cristo, ¿verdad? Es la de Cristo. Yo quisiera, pues, en otro momento, hoy no nos ha alcanzado definitivamente el tiempo, ¿verdad?, para esto, pero cada quien ahí, de los que han escuchado este tema, puede examinar en su corazón, ¿verdad?, a que está siendo invitado, ¿verdad?, a romper con ese ropaje externo y también interno, ¿verdad?, con esa falsedad, con ese falso yo, con el cual nos gusta vivir, ¿verdad? ¿Ya? Así que, por último, una pregunta más. ¿Cómo tratamos el bien y el mal hoy en día? El bien y el mal siempre los separamos, pero Dios lo puso en el huerto en el mismo lugar. No existía tal árbol bueno y tal árbol malo. Había un solo árbol, el del bien y del mal, el del conocimiento del bien y del mal. Sabemos que nuestra ruta, la religión viene y nos propone el bien y el mal como dos caminos, pero ese estaba en un solo camino. Había un camino para el árbol de la ciencia del bien y del mal y otro para la vida. Mientras que la religión y nuestra propia justicia se encarga de hacer esos dos caminos, Dios los pone en un solo lugar y pone por el otro lado nuestra verdadera salvación, que es la vida. Ahora el ser humano cayó, comió, se desarrolló así, y al día de hoy hay leyes que rigen al hombre. Todo lo que el hombre hace está regido por lo bueno y lo malo, ya sea a criterio propio, a criterio de las autoridades, a criterio de un gobierno, a criterio de una institución, a criterio de quien sea. Todo está suscrito en lo bueno y lo malo. Ahora, nosotros como hijos del Señor sí somos llamados a hacer el bien y a tener un discernimiento entre el bien y el mal. ¿Cómo es mi trato? ¿Cómo es
mi relación para vivir fuera del parámetro de lo bueno y lo malo, que me conduce al final a un camino de religión, sabiendo que nosotros como hijos del Señor fuimos, dice la palabra, preparados para buenas obras. Y el Señor nos ha puesto como creyentes a hacer buenas obras, porque tampoco vamos a malinterpretar que no hemos sido llamados a hacer el bien, ¿verdad? Pero como última pregunta, no sé si me estoy dando a entender con la pregunta, ¿ya? Pero sí, más o menos, sí quisiera que tú nos dijeras, si mi parámetro es la vida del Señor, ¿ya? Para no caer en el parámetro del bien y el mal, ¿ya? Que me conducen a vivir al final en religión, en mi propia naturaleza religiosa, ¿cómo tengo que ver el bien y el mal hoy por hoy, entendiendo que la vida del Señor es primera? ¿Será que si Adán hubiera comido de la vida, el Señor le hubiera dicho, puedes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Será que ese hubiera sido el siguiente paso? Pero como fue desobediente, ¿será que después de comer la vida había que comer de la ciencia del bien y del mal? ¿Cómo ves tú ese punto? Hay un pasaje que nos demuestra que eso es así, como lo estás diciendo. Cuando el Señor dice en Génesis, ahora el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Vayamos pues y pongámosle una forma de detener que el hombre no coma del árbol de la vida y viva para siempre. Entonces, ahí, en ese pasaje, nosotros encontramos que una característica que el hombre debió llegar a alcanzar después de tener vida es ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Así que no podemos descartar que ese árbol era algo malo. Lo malo fue la desobediencia del hombre. A mí me llama la atención algo que para mí no lo puedo desentrañar todavía, ni deducir. ¿Por qué Dios, y ahí ahora mejor les lanzo la pregunta a ustedes, ¿por qué Dios resulta que le prohibió al hombre comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, pero en ningún lugar se nos muestra que le dijo que comiera del árbol de la vida? Sí. Siempre he visto eso. Hay dos opciones, porque definitivamente que habría de comer, tenía que comer. Pero hay dos formas de que el hombre podía comer. Que Dios no le dijera que comiera el árbol de la vida y en algún momento después de ser probado, Dios dijera, va, ahora come. Y él lo que tenía que hacer nada más era no comer. O que se lo dejó insinuado y él no lo hizo. ¿Cuál de las dos cosas serían la que podría ser la más congruente para entender? Probablemente el que Dios dijo, ahí está el árbol. Un día o me preguntas por él o yo te voy a decir que puedes comerlo. Para mí sería, digamos, lo más... Yo creo lo segundo, ¿verdad? Es que el Señor le dijo, de todos los árboles puedes comer, de todos es de todos, menos del árbol de la ciencia. Podría ser también de todos, son todos, como hablábamos anteriormente en este programa, que el Señor estaba en las bodas de Caná, pero como un invitado más. ¿Ya? La vida del Señor no tenía efecto hasta que el protagonista oficial, que es Cristo, se le diera el lugar. Y también creo que sí, el deseo de Dios estaba reflejado, porque al final dice, ahora que el hombre entiende el bien y el mal, no le vamos a dar la oportunidad. Pensemos que sí, en la realidad que también tienes toda la razón, que podría ser de esa manera. El punto es este. Entonces, tanto el árbol de la vida como el árbol de la ciencia del bien y del mal eran algo típico para que el hombre lo comiera. Eso sí no lo podemos negar. Porque cuando el hombre comió, el mismo Señor dijo, este ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, pero lo hizo antes de conocer la vida. Entonces, y esto nos muestra
que nosotros, enajenados de la ley que Dios ha puesto en nosotros, y no hablemos de la ley mosaica, porque la ley mosaica ya no está para cumplirse, pero sí hay una ley a la cual nosotros nos debemos, que nos la dicta el Espíritu Santo y que nos dice, esto es bueno que hagas, esto es malo y no lo hagas. Así que tenemos una ley del Espíritu, tenemos una manera de conducirnos por lo bueno y una manera de conducirnos por lo malo, no basados en la ley de Moisés, sino basados en la ley que el Espíritu ha puesto en nosotros. Así que al final nosotros vamos o estamos comiendo el árbol de la ciencia del bien y del mal, pensando en que ya comimos del árbol que es Cristo. Viene la vida, ¿verdad? Y entonces estamos conociendo lo que deberíamos de hacer y lo que no deberíamos de hacer. Ese sería, digamos, filosofando un poco hoy sobre todo este asunto, ¿verdad? No, pues eso es lo hermoso, que surjan también dudas, no solo respuestas, ¿verdad? Porque de preguntarnos es que van a ser, pues al final, la revelación del Señor. El alimento sólido, dice Hebreos, es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Yo creo que ahí está la clave, ¿verdad? El Señor le da discernimiento y también el espiritual juzga todas las cosas, le da el poder de juzgar correctamente, pero cuando hemos sido librados de nuestro propio criterio, de nuestro propio falso yo y de nuestros propios juicios, ¿verdad? Así que damos gracias al Señor por este tiempo, ¿verdad? Tal vez quisiera que hiciéramos una oración para terminar. Es un tema la verdad que muy álgido y también muy hermoso, que cada vez que somos confrontados de esta forma por el Señor, también vemos cómo la vida del Señor pues se acerca de manera más especial a nuestras vidas. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra, por este mensaje. Te pedimos, Dios, que a través de estos programas, Señor, que tú llegues, Señor, a los corazones de aquellos, Señor, que han estado preguntándose en su interior tantas cosas, Señor. Que esta palabra llegue, Señor, en medio de lo orgánica, de lo natural, Señor, que lo hacemos, pueda llegar, Señor, a las mentes y a los corazones de todos los oyentes. Te damos gracias, Dios, por esto, por tu revelación, Señor. Te pedimos en tu misericordia nos sigas abriendo, Señor, tu palabra, nos sigas liberando, Señor, te sigas revelando, Señor, a nosotros, Señor. Que de gloria en gloria, Señor, podamos conocer cada día más de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios los bendiga.